partir de ahora en Radio Universidad, debatimos la historia en tiempo presente. Ya comienza A Contratiempo, un momento para charlar de años, de décadas, de siglos, pero sobre todo para charlar los temas de ayer que configuran nuestro hoy. A Contratiempo, a continuación por Radio Universidad. Bienvenidas y bienvenidos al primer programa de A Contratiempo, un espacio que nace con la intención de abrir el debate historiográfico, fomentar la reflexión crítica y discutir sobre el presente desde una perspectiva histórica. A lo largo de estos meses vamos a recorrer procesos históricos, debates que siguen abiertos, efemérides que merecen ser revisadas y temas que dialogan con la política, la cultura y la sociedad actual. La idea es ir justamente a contratiempo, detenernos, cuestionar lo dado y mirar el pasado con nuevas preguntas. Nos van a poder escuchar por Radio UNS todos los jueves a las 15 horas. Asimismo, podrán ver en vivo en nuestro canal de YouTube, donde nos encontrarán como A Contratiempo. Y si quieren seguir profundizando en estos debates, acceder a contenidos complementarios y continuar la conversación, pueden encontrarnos en Instagram como @AmigosPorLaHistoria. Los invitamos a sumarse y ser parte de esta comunidad que piensa la historia en clave crítica. Buenísimo, Marisol, muchas gracias. ¿Querés aprovechar para presentarte? Bueno, yo soy Marisol, soy estudiante del profesorado de la licenciatura en Historia en la Universidad Nacional del Sur. Y bueno, ahora me das el pase. Sí. Yo soy Francisco, soy egresado del profesorado de Historia de la Universidad Nacional del Sur, estudiante de la licenciatura, y conmigo vamos a charlar en este tiempo los objetivos y lineamientos que tenemos como programa. Ustedes saben que somos el espacio de divulgación de Amigos por la Historia en la radio. A Contratiempo y Amigo por la Historia son sinónimos para nosotros, solamente que A Contratiempo nos abre un espacio para el debate dentro de la radio. A Contratiempo no es un espacio de efemérides aisladas ni de anécdotas del pasado, que es algo que comúnmente piensa la gente cuando piensa en la historia, cuando piensa en la divulgación de contenido histórico. Para nada. Nuestra marca de identidad es una historiografía crítica y materialista, no dogmática y profundamente consciente de los desafíos de pensar la historia, de pensar nuestra tarea en el siglo XXI como historiadores. Pero ustedes se estarán preguntando, ¿qué significa esto, no? ¿Qué significa todo lo que les venimos contando con Marisol? Entendemos la historia como un campo de disputa historiográfico, más como un monolito ya resuelto y acabado. La historia, lo que comúnmente se conoce como pasado, eso que no podemos discutir ni hablar, es el hecho en sí mismo o el proceso. A eso los historiadores, a lo largo de la historia, le han cargado o lo han interpretado de distintas maneras. Por eso nosotros partimos de que no es un monolito. La historia es el terreno de disputas historiográficas o epistemológicas, ¿no? Por eso creemos que los procesos históricos tienen causas materiales, porque nos paramos a mirar nuestro pasado desde una historiografía materialista, pero que también tenemos que tener en cuenta los conflictos sociales y las relaciones de poder que deben ser analizadas con rigor, con el acceso a fuentes, y bueno, la miro a Marisol porque sabemos, fuentes no es solo documentos, claro. Fuentes orales. Tenemos la renovación historiográfica de este último tiempo con la historia cultural. Tenemos, y es porque hablo desde mi especialidad, alguien que le interesa mucho los cómics, tenemos las historietas, el cine, documentales. La variedad de fuentes que tenemos que entrecruzar los historiadores del siglo XXI se ha masificado más que las que teníamos o la que la antigua historiografía rankiana reconocía en el siglo XIX, ¿no? Claro. Entonces, por lo tanto, rechazamos una neutralidad ingenua como panfleto vacío, muy común de las historiografías fundantes del siglo XIX, la pretendida neutralidad como herramienta metodológica puede ser a la hora de analizar las fuentes, hacerles buenas preguntas, no cuando nos paramos a analizar una fuente, no incorporarle significados que la fuente no dice de ninguna manera, pero es una herramienta metodológica, si quieren, la neutralidad, no un resultado final. El presente a los historiadores nos apela de distintas maneras, ¿no?
y apostamos a una historia situada, con fundamentos teóricos y metodológicos sólidos. No por estar divulgando, no porque nos estemos formando en investigadores, vamos a dejar de citar la fuente, vamos a dejar de leer autores de que la academia ha reconocido internacionalmente, ¿no? Y ¿qué podríamos decir? No caer en prácticas que sea abandonar todo lo que aprendimos en la universidad. Amigos por la Historia nace como un proyecto para llevar eso a la comunidad y devolverle todo lo que nos ha aportado, porque somos estudiantes de una universidad pública, estamos en la M1240. Tenemos que tener conciencia que capaz aparece el logo, es una universidad que nos presta una radio, ¿no? Tenemos como historiadores que también devolver algo a nuestra comunidad y buscamos problematizar antes que simplificar, y esto es un tema clave. No todo se ha dicho de Mayo, no todo se ha dicho de las cuestiones de género, de la crisis del 2001, de la historia antigua. Podemos seguir problematizando y mirando las fuentes desde distintos lugares. En un contexto que estamos atravesando desde el 2023, principios del 2024, de recortes presupuestarios, ustedes bien sabrán, y de discursos antiintelectuales que provocan otra vez o agudizan la crisis de las humanidades. Creemos que debemos reflexionar sobre el oficio del historiador porque lo es más necesario que nunca. Bueno, la miro a Marisol porque sabemos que vamos a tener un entrevistado de lujo a un profe nuestro de la UNI, sí, Leandro Iglesia, que va a estar contando no más que esto, así que no vamos a tocar mucho el tema. Pero queremos decirle al público que nos está escuchando que la historia no es una acumulación de datos como comúnmente nos dicen cuando vamos a estudiar historia, ¿no? Sabés de memoria 300 leyes, 400 fechas, y si no lo sabés, no sos historiador. Sino que buscamos en la interpretación, en los conflictos, en la memoria, en los análisis estructurales, en la responsabilidad pública, encontrar nuestro rol en el siglo XXI. Por ello, nuestro programa busca generar debates historiográficos y epistemológicos, propiciar la palabra de investigadores, discutir los desafíos del oficio del historiador en el siglo XXI. Por eso mencionamos la lujosa entrevista que vamos a tener con Leandro de Iglesia en un tiempito, y pensar el vínculo entre investigación y divulgación, entre pasado y presente, que no se asocia el rol del historiador a un pasado muerto. Y por último, intervenir críticamente en los debates contemporáneos, con una mirada crítica y reflexiva. Así que tenemos mucho por delante y nos vamos a la tanda publicitaria. Vamos a seguir hablando de estos temas seguidamente. Escuchando A Contratiempo, un puente entre la radio y la historia, por Radio Universidad. Bueno, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Macarena, nos acompañan también Pablo y Manuel, nosotros somos estudiantes de la licenciatura de Historia. Vamos a comentar un poco lo que van a ser nuestras secciones también adentro del programa A Contratiempo. Nosotros con Manuel vamos a estar a cargo de una sección que se va a llamar, que todavía está en construcción, no es nada concreto, pero se va a ir desarrollando a poquito. La idea es traer investigadores o ya sea estudiantes o ya licenciados que puedan presentarnos sus temas de investigación y desarrollar en qué están trabajando. Va a ser bastante acorde a lo que es el cronograma de nuestro programa, que vamos a empezar desde la prehistoria hasta la contemporaneidad, y en cada programa tenemos pensado traer algún profesor, investigador, ya sea egresado, estudiante, a ver qué se puede hablar de esos periodos. Y que además históricos. contando su experiencia podría inspirar a los demás que estamos ingresando en la carrera de la licenciatura o en el área de la investigación, ¿no? Claro. Después Pablo también va a estar a cargo de otra sección, así que ahí nos va a comentar un poco qué es lo que tiene planeado hacer. Bueno, sí, ante todo mi planteo general sería vincular la historia con otras formas de expresiones, principalmente el cine. En este sentido, lo que yo venía a recuperar es qué vínculos podemos establecer entre la historia y el cine, de qué manera podemos entender el pasado con estas obras cinematográficas, qué nos dicen sobre ciertas intenciones o pretensiones que se tenía a la hora de escribir y dirigir una película que tenga una carga histórica determinada, y de ese modo podemos
entender cómo es que hay diferentes lecturas sobre el pasado, por qué nos interpelan hoy en día y no mucho más. Realmente el pasado es fascinante y en este sentido el cine también lo es, y establecer un vínculo entre una cosa y la otra me pareció lo más adecuado para este espacio. Y es también reconocer una forma que mucha gente tiene de acercarse a la historia, que es a través de producciones cinematográficas o culturales, más que dentro del texto académico duro. Sí, sí, totalmente, porque si bien existe cierto anclaje académico duro, no podemos olvidarnos de que la gran mayoría de la población no tiene acceso a lo académico de una manera tan directa, entonces una puerta de entrada puede ser el pasado, el cine. En este sentido, el pasado como una herramienta de comprensión que va más allá de lo cinematográfico. Porque si bien uno cuando ve una película se plantea por qué la historia puede ser vista de esta forma por un determinado director o guionista, en realidad lo que uno tiene que comprender es por qué el pasado realmente siempre nos va a llamar la atención. Y en este sentido creo que la historia puede ser justamente la más interesante de las disciplinas académicas, o al menos esa es mi visión. ¿Alguna película para recomendar? Hay tantas. Depende del periodo. Por ejemplo, últimamente estoy fascinado con El nombre de la rosa. Estoy totalmente atrapado por lo que Humberto Eco quiso decir en su libro y ahora en la película del año 86. Me fascina totalmente, pero también hay otras, incluso algunas que son más bien satíricas. Por ejemplo, La muerte de Stalin, del año 2017, es una película interesantísima, muy divertida de hecho. Claro, no siempre es solemne, digamos, la forma de tratar la No, historia. es que tampoco siento que un abordaje solemne sea útil para poder llegar a la gente. Justamente si queremos discutir el pasado con la población, con la gente, y cómo la ciudadanía se relaciona con el pasado, un abordaje demasiado solemne tampoco creo que sea necesariamente útil. Esto no significa perder rigor académico o perder seriedad, porque también hay obras que tienen una carga histórica donde puede tener errores. Pero no errores de decir, bueno, hubo un pequeño error que podemos dejar pasar, sino errores que son adrede. Deliberados. Sí, sí, en el sentido de que hay intenciones que pueden ser determinadas. Por ejemplo, se habla mucho de 300 y el tema del orientalismo, de la representación que hacen de Oriente, y cómo puede ser problemática y cómo responde a una intención política de la época en la que salió la película, que fue en el año 2006. Claro, la película, además de tratar de historia, también trata de la historia, o sea, del periodo en el cual esa película se realiza. O sea, hay una doble temporalidad. Claro, sí, sí, totalmente, porque está la frase, que no recuerdo ahora de quién era, de que toda historia es historia contemporánea, ya que Claro. siempre habla de la época en la cual ha sido producido el relato historiográfico. Y ahora ahí vamos a hablar un poco para cerrar este bloque y ya ir haciendo venir al entrevistado. ¿Querés comentar algo del bloque? ¿Querés que lo haga yo? Te cedo la palabra. Bueno, vamos a hablar más que ¿Por qué nada hacer de... historia académica hoy Claro. y qué rol tiene, digamos, para nosotros como estudiantes? ¿Qué es lo que nos lleva a estudiar una carrera que muchas veces se pone en cuestionamiento? Lo que el conocimiento científico histórico, su utilidad o no, digamos, su funcionalidad o no. ¿Por qué estudiamos historia? Claro, vamos a hablar también de la importancia de disputar sentidos y de ciertas verdades históricas que se han cristalizado, de la función social del historiador, porque así como también pretendemos alguna, qué sé yo, alguna crítica, también tenemos una función social y divulgativa, y es bastante cambiante en el mundo que vivimos hoy también. Así que vamos a dejarle eso para que se explaye un poco más el entrevistado. Lo que nosotros pretendemos también es investigar, enseñar y divulgar historia, no como un gesto académico aislado, sino como una intervención en el presente, y por eso en el próximo bloque vamos a profundizar en esta idea con nuestro invitado Leandro Di Grecia, para pensar qué significa investigar en la Argentina del 2026 en medio de un gobierno neoliberal y de tanta desfinanciación hacia las becas, incluso de Y historia, especialmente en el campo de las humanidades, digamos, las Sí. dificultades. especialmente en el campo de las humanidades, y qué desafíos enfrentamos quienes decidimos dedicarnos a la investigación histórica, no solamente a dar clases.
Que hoy es un hecho casi heroico estudiar la historia, me parece. Sí, hay un chiste que se hace cada tanto en el aula, que es, tendría que haber estudiado otra cosa, Sí. tendría que haber estudiado... Siempre vinculado a algo matemático o con números. Sí, alguna ingeniería que me deje un poco de guita, pero bueno, nosotros lo hacemos con amor, se supone, ¿no? Se supone que no, lo hacemos con Con amor. pasión y amor. Sí, bueno. No sé si quieren agregar algo más. Yo venía reflexionando sobre la cuestión de lo difícil que es hacer historia últimamente, porque en este momento donde se pone en jaque la verdad con la posverdad, la fake news, la IA, es muy difícil ser historiador. Es como ir contra la corriente todo el tiempo. Y es... A contratiempo. Sí. Y hace falta pensarse también desde la disciplina formas de llegar mejor a la sociedad y de que su voz no sea una más dentro del campo de que cualquiera puede hablar de historia, que en realidad sí, cualquiera puede hablar de historia, el tema es que ese discurso sea fundado o no. Hechos. O sea, la historia tiene que buscar reforzarse Claro. dentro del panorama social y encontrar que su voz sea más respetada. Y este espacio también aporta en ese sentido, en tanto la presencia de investigadores o de docentes o de gente vinculada al mundo académico pueda plantear su trayectoria y que sirva al programa como una puerta en la cual la historia académica se pueda presentar a la sociedad. Vamos cortando con este bloque. Bueno, volvimos de la tanda publicitaria y ahora Marisol va a presentar al entrevistado. Bueno, tenemos el placer de tener hoy a Leandro de Igrecia. Él es profesor y licenciado en Historia por la Universidad Nacional del Sur y doctor en Historia por la Universidad Nacional de La Plata. Es profesor adjunto ordinario en el Departamento de Humanidades de la Universidad Nacional del Sur, donde integra los equipos de cátedra de Historia de la Historiografía y Metodología de la Investigación Histórica de la licenciatura y el profesorado en Historia. Es miembro del cuerpo académico del doctorado en Historia de la UNS a cargo de los espacios curriculares Taller de Tesis 1, Taller de Tesis 2 y 3 y Seminario de Historia y Justicia, dictados junto con la doctora María Lorena Montero. Es codirector del proyecto de investigación El problema de las escalas en la historia reciente argentina, diálogos entre lo local y lo global en la historiografía de los exilios, la justicia y las universidades, dirigido por la doctora Silvina Jensen y radicado en la Secretaría General de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional del Sur. Es integrante de la Comisión Técnica para la Reconstrucción Histórica y Reparación Documental de Legajos y Registros de la Comunidad Universitaria de la UNS, Víctimas del Terrorismo de Estado, integrante del Núcleo de Estudios sobre Historia Reciente, Memoria y Derechos Humanos, UNS, del Grupo Humanidades Digitales y la Red Argentina de Historia y la Historiografía. Sus áreas de especialidad son la historia social de la justicia, la historia de la historiografía y la metodología de la investigación histórica, con énfasis en el giro digital. Ha realizado estancias de investigación en el exterior, participando como expositor en congresos nacionales e internacionales, y publicado artículos en revistas científicas, así como capítulos de libros. Bueno, muchas gracias por venir, Leandro. Es un placer para nosotros tenerte en A Contratiempo. Y vamos a empezar con la entrevista central del programa, que tenemos como eje general la tarea del investigador en el siglo XXI. Vamos a preguntarnos en este bloque 1 la producción del conocimiento histórico. Queremos empezar por ¿qué significa para vos producir conocimiento histórico? ¿Es la historia una ciencia? Enganchamos. ¿Y por qué? Bien. Bueno, antes de responder agradezco la invitación, los felicito. Felicito por el canal de difusión de Amigos por la Historia de Instagram. Lo conocía desde hace tiempo. Y bueno, y celebro la iniciativa del programa de radio y sé que en breve futura revista también. Sí, Sí, ¿no? sí. Así que bueno, celebro estas iniciativas. Respecto a lo que plantean como pregunta, nosotros podríamos pensar en dos posibles respuestas. Si nosotros pensamos cómo se produce conocimiento histórico, tendríamos tal vez una primera respuesta, que es la que uno podría decir es más de sentido común. Producimos conocimiento histórico como siguiendo lo que hacen los y las historiadoras. ¿Qué significa esto? Producimos conocimiento histórico de manera científica. ¿Y esto qué supone? Son operaciones de conocimiento en las cuales los historiadores, las historiadoras,
contextualizan, reconstruyen, construyen, narran, explican, comprenden, ¿sí?, sucesos, procesos sociales, procesos humanos ausentes, significa pasados. Pero lo hacemos con determinadas reglas y basándonos en un tipo de evidencia que es la evidencia del pasado. ¿Sí? En ese sentido, producir conocimiento histórico es una operación intelectual. ¿Sí? Y esta definición, si bien más simple o de sentido común, tiene dos aciertos, que es separar historia de pasado. ¿Sí? La historia es lo que hacemos en los sucesivos presentes, donde nos preguntamos por estos pasados, por estas ausencias sociales, y es una construcción de conocimiento basada en evidencias. Ahora, si lo miramos desde otro lugar, ¿sí?, y descentramos la idea del historiador como profesional, del historiador, la historiadora como profesional de la historia, podemos preguntarnos si hay otras formas de conocimiento en general en lo social y de conocimiento histórico, por lo tanto. Si nosotros nos preguntamos así, podemos decir, bueno, nos corremos de eso y decimos, hay otras formas de conocimiento que no es el conocimiento científico sobre el pasado, y serían conocimientos o formas de relacionarnos con el pasado que tienen otro estatus, ¿sí?, social, y que tal vez tuvieron dominancia en otros tiempos justamente, pero hoy día conviven con estas otras formas de producción de conocimiento científico, y que sería una, a grandes rasgos, uno podría plantear los conocimientos mítico / religioso, donde el estatus no está en la prueba, no está en la prueba documental, en la evidencia, sino está en el acto de fe, de creencia en ese pasado, o otras formas de conocimiento basado en la verdad del testimonio, en la verdad de quien participó del evento, es decir, formas de conocimiento memoriales. Entonces, si lo miramos así, tenemos dos maneras de entenderlo. Una, restringida al campo académico, producción de conocimiento histórico en sentido científico, basado en evidencia, validado por una comunidad científica. Otra, lo miramos y decimos, hay otras formas de conocimiento. Descentramos esto. Después podemos discutir, y podremos discutir en la mesa, en términos de diálogo entre ellas, ¿sí? Pero podemos mirarlo de esa manera. Y Francisco, como decías, si algo más agregabas. Sí, no, va por esa línea. Si podemos pensar en la disciplina histórica como una ciencia. Sí. Pensarlo como una ciencia puede caer en una discusión a veces bizantina. Es decir, vamos a tener detractores y seguidores de ¿es ciencia o no es ciencia? Pero básicamente va a depender de dónde nos paramos para definir que algo es ciencia en el conjunto, no solamente ni de la historia, sino de las humanidades, de las ciencias sociales y todas las disciplinas en general. Si nosotros partimos de la base de que ciencia, ¿sí?, es un conocimiento institucionalizado, reglado, ¿sí?, tiene reglas, intersubjetivo, podemos intercambiarlo entre todos nosotros, probado, validado y contrastable, la historia cumple con todo eso. ¿Sí? Por lo tanto, es un conocimiento científico que dialoga en igualdad de condiciones. Ahora, el estatus de la prueba es lo que uno podría discutir respecto a una prueba de laboratorio, una prueba de evidencia legal, legalista, es decir, obtener una ley de los comportamientos. Ahí sería otra discusión, y por eso a veces es una discusión que se vuelve bizantina. ¿Sí? Sí, entendemos en esa línea. Y pensando en el siglo XXI, cuando pensamos en la prueba o en la evidencia documental, ¿qué lugar ocupan hoy en día los archivos? ¿Y qué pasa con la digitalización y las nuevas herramientas como las guías en eso? Bueno, los archivos para la historia en sentido científico son constitutivos de la disciplina, ¿sí? Es decir, nosotros no podemos pensar la historia de la historiografía, al menos como la entendemos, como saber científico institucionalizado, que corresponde a un momento también de la misma historia de la disciplina, ¿sí? A partir del siglo XIX en adelante podemos hablar de la historia como ciencia, como profesión, etcétera, que es ese paradigma a largo plazo que nosotros seguimos compartiendo. Si nosotros lo pensamos en esa asociación, va linkeado con archivo. Ahora la pregunta es, hay dos formas de entender el archivo. Una, el archivo como espacio de guarda, como institución de guarda, y esta es la herencia más común a la hora de pensar el archivo como el lugar, una institución pública o privada de reservorio documental. Si bien eso es constitutivo, como decíamos, de la historia, también podemos pensar el archivo como cada uno de los gestos, ¿sí?, que hacemos, que van a hacer ustedes, que ensayaron quienes hicieron metodología de la investigación histórica, gestos de poner aparte evidencia del devenir social, humano, ¿sí?, para intentar reponer un contexto, explicar y demás.
Por lo tanto, el archivo puede ser entendido como una institución ajena al historiador, o el archivo como cada gesto que hacemos como historiadores e historiadoras para producir la evidencia necesaria para cimentar esa narración, esa operación de conocimiento sobre el pasado. En ese doble juego, no importa con qué definición nos quedemos, yo soy adherente de la segunda, ¿sí? Creo que los archivos son mucho más que las instituciones de guarda, son imprescindibles estas, pero son mucho más. En cualquiera de los dos rubros, los historiadores y las historiadoras nos casamos en algún momento con esta idea del archivo, así que es fundamental, imprescindible. Bien, y cuando pensamos las nuevas herramientas como la IA, ¿qué nos pueden aportar? Yo pienso en la digitalización acelerada de documentos o en la transcripción. Ahí tengo que pensar tal vez en dos planos distintos. Digitalización por un lado y todo lo que aporta la IA por el otro. Si nosotros pensamos en la digitalización, como toda nueva tecnología, tenemos que pensar pro y contra. Pro y contra también de manera situada. Es decir, una cosa es pensar la digitalización en abstracto, qué le aporta a la historia, a la historiografía, y otra cosa es pensar qué aporta la digitalización para alguien de Argentina que quiere hacer investigación histórica, y es más específico, de Bahía Blanca, o pensemos en otros lugares aún mucho más alejados de los centros clásicos de los repositorios, de los archivos institucionales. Para esa cosa, la digitalización democratizó el acceso a la documentación. Eso es ineludible. Hemos accedido a una serie de documentos internacionales, nacionales, etcétera, que si no eran muy costosos, literal, en dinero y en tiempo, llegar a acceder. En ese sentido es un aporte sustantivo, ¿sí? Democratiza. Pero en esta democratización también tiene los riesgos. Francisco decía la digitalización de los archivos en general, y ahí también hay un riesgo en el sentido de la digitalización puede engañar en la preservación y a la vez hacernos caer en una trampa de que se preserva digitalmente y en realidad tenemos obsolescencia en los formatos digitales, cosas que quedan afuera, y sobre todo el gran riesgo para la historiografía es la pérdida de los contextos. Cuando accedemos a un documento digitalizado, a distintos documentos digitalizados, no sabemos cómo se hicieron, quién los hizo, perdemos dimensión de que el archivo fue algo que en algún momento tenía un sentido social, no tenía un sentido pensando en que alguien un día iba a reconstruir el pasado. Y no logramos entender eso, entonces disociamos esos aspectos. Ese es un riesgo enorme de hacer historia únicamente con lo digital o sin tener en cuenta estas formas de reponer contexto de esto. Por otro lado, lo digital también tiene su riesgo. Acceder al universo digital puede llevar a que vamos a hacer archivo un día, nos elegimos el archivo que quieran, vamos a hacerlo y salimos a hacer recolección de documentos como si juntáramos caracol en una playa. Claro. Y entonces perdemos dimensión de lo que estamos haciendo. Ese es un riesgo enorme. Descontextualizamos lo que estamos haciendo. Juntamos y después es un caos. Dependerá ahí de cada uno de nosotros, cada uno de quienes hagan la práctica histórica de ordenar sus archivos y demás, pero termina siendo una experiencia que a veces no es muy feliz. Y entonces lo que debería ser un acierto se convierte en una trampa. Y la otra trampa que me parece que tiene problema es que a veces hacemos lecturas extractivas, las podemos llamar. ¿Qué significa esto? Consultamos el archivo simplemente para buscar, al haber digitalizado in toto, ¿sí? a lo bruto, buscamos algo simplemente para extraer y perdemos de vista que hay un documento que tiene una unidad, un inicio, un contexto y un sentido. Y buscamos simplemente la frase que nos prueba. Y entonces estamos haciendo en una práctica que de golpe nos paramos a veces con una serie de distancias respecto a las prácticas positivistas del siglo XIX que se criticaron y criticamos muchísimo. Estamos siendo más positivistas que ese positivismo duro ortodoxo del siglo XIX. Y vos decías por la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es otro desafío que no tiene que ver con la digitalización, sino que tiene que ver con formas de procesamiento basadas en lo que hoy día se llaman esto de motores de lenguaje. Son grandes estructuras que contribuyen a una serie de acciones, de operacionalizar determinadas acciones donde el ser humano ya no interviene, da una instrucción, da un prompt y espera un resultado. Bueno, ahí está un problema enorme. ¿Para qué la usamos a la inteligencia artificial? Si la usamos para que nos lea textos, nos haga resumen, nos identifique en una fuente, sin que nosotros, como sujetos lectores y productores de conocimiento, tengamos idea de la totalidad, estamos en un enorme problema. Ahora, si la usamos para colaborar con acciones técnicas, tales como desgrabación, ¿sí? Transcripción, y seguimos teniendo nosotros la potestad de contralor,
¿sí? Para que evite las llamadas alucinaciones de la IA, que empieza a delirar, inventa y te arroja cualquier cosa. Si nosotros seguimos teniendo la potestad, puede ser un gran aliado, ¿sí? Un copiloto en operaciones técnicas, operaciones de desarrollo. Ahora, si le pedimos que produzca pensamiento histórico, ya entramos en un terreno que justamente nosotros nos corremos de la función que no es repetir un pasado, porque dijimos historia, producir conocimiento histórico no es repetir un pasado, sino atribuir sentido validado. Claro. Eso corresponde a nosotros. Los actores, los hechos siguen siendo lo mismo, pero la sensibilidad del que escribe es Absolutamente. Y es cederla a un motor de lenguaje donde nosotros no intervenimos. Además hay algunas IAs que tengo entendido que son complacientes. Todas las ideas son... No, complacientes. exacto. Así que es bastante, qué sé yo, es bastante complejo ir a preguntarle opiniones sobre algo que uno ha hecho, porque lo único que va a hacer es ser complaciente con vos y decirte que está bien. Además es redundante porque he visto que decir como esta frase de voy a leyendo o dos pares, cosas como que son redundantes. Hay que tener cuidado. Hay dos cosas súper importantes que dijiste, Macarena. Es que, por un lado, no la podemos usar para ir a preguntarle. Eso está muy bien. No es un buscador. La IA es un motor de lenguaje y, por lo tanto, si le vamos a preguntar lo que no sabemos, caímos en una trampa. A la IA nos puede colaborar en igualdad de condiciones en el sentido de que nosotros tenemos que saber más que lo que la IA piensa. El otro sentido es que va a buscar satisfacernos, ¿sí? Entonces, esto que decís va a complacer en nuestro pensamiento, ¿sí? Esto no significa que la tenemos que rechazar, porque justamente es una tecnología que se nos impone, es ajena al desarrollo historiográfico. Acá los historiadores, las historiadoras, los cientistas sociales no participamos en los desarrollos de la IA iniciales. Ahora podremos empezar a meternos en esa discusión, pero esto es un avance casi imparable. Es decir, si nosotros lo vemos en términos sociales, vino para quedarse. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Lo negamos y nos aplasta o nos metemos a dialogar? Esa es la opción que tenemos que hacer. Meternos a dialogar como nos metimos a dialogar con las redes. El acierto pasó que... con la computadora. Absolutamente. ¿Cómo la dialogamos? Claro, ¿sí? Decía que iban a venir a quitar ciertos trabajos y demás, y la verdad es que no, quizás haya sido así en algún caso particular, pero es como una compañera también. Es una herramienta. Los quitó seguramente a varios, obligó a reformularlos, pero la disciplina tiene que lograr insertarse en ello desde un lugar en el que decir, porque si no el riesgo es que técnicos, diseñadores de software y de todo lo que abarca el mundo de la computación asociado a la inteligencia artificial, venga a dar el discurso historiográfico sobre el cual deberíamos intervenir como historiadores. Tenemos que lograr insertarnos en esa discusión de manera creativa. Bien, y como se nos va acortando un poco el tiempo, no sé con qué bloque les gustaría pasar. No sé, si ¿querés hablar? Podemos hablar también de la Argentina actual. Claro, porque estamos en semana de paro, en las universidades nacionales, en nuestra propia universidad, en el Departamento de Humanidades, docentes, y lo miro porque están atravesando una semana de lucha salarial, y más que eso, por supuesto, y viene la pregunta de la mano: ¿cómo afectan las políticas económicas neoliberales en la investigación del gobierno que ha asumido entre el diciembre de 2023 y 2024, que es el que actualmente conduce el país y lleva a cabo estas políticas? Bien, ¿cómo afectan de manera nefasta? Ustedes lo han vivido ya en términos de como estudiantes y demás. Hay un proceso de restricción acelerado sobre, por un lado, el financiamiento en sí mismo de la universidad, pero como decía Francisco, esto excede al financiamiento. Es una manera de pensar la universidad, pensar en particular las ciencias sociales, pensar la historia todavía en particular. Y va de la mano de un elemento central, que es el que sostiene esto, que es la retirada del Estado de todo el ámbito público. Y en ello incluimos educación, incluimos ciencia y tecnología. Esa retirada del Estado del ámbito público hace que muchas cosas no pasen a hacerse. Hay una enorme confusión en entender que lo público puede ser reemplazado por lo privado en determinados ámbitos, al menos de lo científico, ¿sí? En lo científico nunca va a haber ámbitos de lo privado que financien un tipo de ciencia que es considerada no rentable.
y es base para cualquier otro tipo de desarrollo. Entonces, estas políticas neoliberales, además de destruir todo un sentido de ciencia, de trabajo, de precarizar cuanto ámbito de laboral exista, ¿sí?, va acompañado de insertar otra discusión muy dolorosa y dramática para el interior del campo científico, que es hacer creer al mismo campo científico que hay una discusión válida entre ciencia útil y ciencia inútil, ¿sí? En ese reparto de cartas, obviamente que la historia caería en ciencia inútil, ¿sí?, porque no va a producir algo, o sí puede producir algo, como es desnudar usos políticos, usos manipulados, usos tendenciosos del pasado, pero no es en lo que ellos están pensando. Y por otro lado, hay otras disciplinas que exceden a la historia, exceden a la ciencia social, que también caerían en esa lógica, ¿sí? Ciencia básica que se deja de hacer si el Estado se retrae, ¿sí? Y hay una falsa dicotomía instalada hoy día, que pareciera que para que cada uno de los individuos tengan libertad, ¿sí?, el Estado no debe estar presente. Y hay una expresión que creo que sintetiza muchos de los roles que hace el Estado en este sentido, que para que tengamos las libertades tenemos que invertir en ellas. El Estado tiene que tener recursos para poder garantizar la existencia de una esfera con todos los problemas y limitaciones que tenga, como la científica, que en la medida que existe como campo, ¿sí?, independiente de otros campos, permite que determinadas trayectorias se puedan dar y no estén asociadas ni a un mecenazgo, ni a determinada empresa, etc. Entonces, para resumir, ¿cómo nos afecta? Nos afecta de manera atroz. En términos laborales concretos, profundiza, ¿sí?, aspectos de precarización laboral, tanto en términos salariales, ¿sí?, cobramos salarios de miseria, y eso en el ámbito educativo profundiza algo que no toda la gente tiene en claro. Cuánto de los salarios de docentes de nivel, pongan el nivel que quieran, inicial, primario, secundaria y universitario, cuánto de esos salarios va a la misma práctica, ¿sí?, laboral que hacemos. ¿Cuánto de nuestros salarios va destinado a comprar los libros con los cuales usamos en las cátedras? No es que el salario es solamente para, ¿sí?, lo ajeno a lo laboral, ¿sí? Y entonces, esos salarios de miseria conducen a una degradación paulatina de toda la formación, y eso redunda en formaciones cada vez más precarias, porque que nosotros no participamos en los congresos encadena a que ustedes no puedan tener el horizonte de toda esta dinámica, a que nos vayamos poco a poco provincializando en el sentido negativo de la palabra, nos vamos aislando y nos vamos hablando entre nosotros en vez de poder participar en dinámicas como los congresos. Pregunto, ahora en septiembre tenemos las interescuelas, nuestro congreso por excelencia de historia, son en Río Cuarto. ¿Cuántas personas vamos a poder bancar un viaje con lo que supone de acá a Río Cuarto, la estadía y demás, con salarios como los que tenemos? Uno. Y el otro elemento de esta precarización son cargos docentes cada vez con menores dedicaciones y menores jerarquías, ¿sí? Ese punto también redunda en una mala experiencia. Y de la mano con lo que veníamos charlando, también te queríamos preguntar, ¿qué puede ofrecer el análisis histórico en estos tiempos de crisis? Porque por ahí muchos, o sea, no tanto nosotros que estamos bastante introducidos en todo lo que es el estudio de la historia, porque vale la redundancia, estudiamos historia, pero la gente que no le interesa la historia o que está fuera de todo esto, ¿cómo le podrías decir para qué sirve el análisis histórico para interpretar estos contextos de crisis? Porque incluso hay muchos estudiantes de nuestra edad o incluso más chicos que dicen, por ejemplo, ¿para qué hacen paro si la educación se defiende en las aulas? Yo creo que esa respuesta se conoce, o sea, se puede responder, esa pregunta se puede responder con cierto análisis histórico, porque uno puede decir que nuestros derechos se han conseguido en las calles. Y así todo no es algo que la mayoría de la población hoy en día lo tenga en cuenta, salvo la gente que obviamente sale a manifestarse. Hay otro gran porcentaje que dice que venimos, qué sé yo, a entorpecer la llegada a su trabajo y se enoja mucho con la gente que sale a marchar o con los docentes que hace paro. ¿Cómo sirve el análisis histórico para interpretar estas crisis de gobiernos neoliberales y de financiación en la educación y en la investigación? Porque tengo entendido que hasta el año pasado fueron muy pocas las becas que se dieron para historia, por parte creo que del CONICET, si no me equivoco. Dos cositas. Por un lado es
uno puede defender en las aulas cuando hay horizonte de esa defensa en las aulas. Cuando ya hay un momento en el que hay incumplimiento de la ley, ¿sí? En este caso tenemos una ley aprobada que no se cumple, por lo tanto ahí ya en las aulas se agota esto, ¿sí? Y entonces es necesario que se cobre vigencia en un Estado de Derecho, la ley se cumple. Acá tenemos una ley aprobada, ¿sí? Debe ser cumplida. Punto 1. Punto 2. ¿Qué aporta la historia? Aporta sobre todo perspectiva. Yo no creo, ¿sí? No soy defensor de la mirada de que la historia es maestra de vida, de nada, ¿sí? Nosotros, o por lo menos no comparto ese paradigma, ¿sí? Pero sí la historia que nos aporta. Nos aporta pensamiento crítico de pensar que no hay nada de lo que nos está pasando que es inevitable. Todo lo que nos pasa es producto de procesos históricos que fueron un camino en los posibles que se pudo recorrer. La posibilidad de tener cultura histórica, y cuando estoy hablando de cultura histórica no es erudición, cultura histórica es poder pensar de manera situada que el presente que vivimos es consecuencia de decisiones concretas que las coyunturas llevaron a esa, y poder reconocer que cuando ese camino triunfó, ¿sí? El camino que nos condujo a nuestro presente, existieron proyectos, alternativas, que si bien fueron derrotadas, estaban, y no estoy hablando de una coyuntura política en particular, ¿sí? Existían, lo podemos pensar en cualquier momento de la historia. Eso es lo que nos reconoce la historia, nos da la posibilidad de pensar que la historia no pasa por el terreno de la inevitabilidad, sino pasa por el terreno de la acción humana, de comprender que las coyunturas humanas nos permiten accionar. Ese reconocimiento es uno de los grandes aportes de la historia. La historia es, por lo tanto, un enorme desafío a esto. Nos permite comprender y a la vez con el dolor que a veces lleva esa comprensión, porque la historia no es como quisiéramos que hubiera sido, la gente no actuó como necesariamente quisiéramos que hubiera actuado, es como actuó, punto. Bueno, estudiarla nos enfrenta a todo eso, pero nos da una posibilidad de decir la acción siempre está en nuestras elecciones y nuestras decisiones, ¿sí? Entonces la historia que hace nos permite de manera rica y asertiva comprender los presentes y que los presentes no están dados, los construimos. Bueno, nos parece genial lo que nos decís, Leandro, y vamos a ir cerrando el programa. Sí, hay muchas preguntas más que nos quedan en el tintero, que nos gustaría hacerte, pero y la hora es apremia. Se nos ha cortado. Para Marisol, finalizar, ¿nos podrías dar algún consejo para aquellos aspirantes a investigadores o aquellos que estén iniciando la carrera de historia? Consejos habría mucho, pero creo que el que más pasa es por a veces encontrar la pasión, la beta de lo que uno apasiona para la hora de investigar. No hacer investigación burocrática para cumplir, para acreditar, ¿sí? Sino encontrar una pasión que despierte y lograr esto, recuperar los pensamientos críticos en los cuales uno enfrenta un pasado que a veces no es el que le gusta, ¿sí? Lo descubre, lo desnuda, lo revisita y construye un relato en torno a eso. Bueno, salir de historiografías dogmáticas, acabadas, cerradas, a priorísticas, ¿sí? Donde lo que vamos a narrar ya lo sabemos de antemano o lo queremos justificar de antemano. Bueno, corrernos de esos relatos, eso sería para mí la gran esperanza. Los historiadores explicamos por contexto. Necesitamos enamorarnos de explicaciones en las que la densidad de lo humano se haga posible, si no pasamos a tener meros cuentitos, ¿sí? Que hilvanan pasado, presente y futuro, ¿sí? Sin mucho más que anécdota. Y creo que el sentido que ustedes le quieren dar tanto al Instagram, al programa, como a todo, va por este otro camino donde recuperamos cabeza crítica para pensar cualquier evidencia. Bueno, te queremos agradecer por venir y por seguimos pensando en la historia no como un pasado inmóvil, sino una herramienta para comprender estructuras, conflictos y procesos que nos siguen afectando en nuestro presente. Bueno, a nuestra audiencia y al público que nos está viendo y escuchando, les mandamos un saludo y nos vemos el próximo jueves a las 15 horas acá en la Radio UNS. Hablar de Historia. El reloj no se detiene, pero hoy logramos pausarlo para mirar un poco más allá. Gracias por acompañarnos en este recorrido por las huellas de lo humano. Te esperamos a Contratiempo el próximo jueves a las 15 por Radio Universidad.